Hola a todos, continuamos con el contenido de la asignatura. A continuación describiremos al complejo mayor de histocompatibilidad. Antes de iniciar es importante recordar que nuestro sistema de defensa cuenta con unas células presentadoras de antígenos o CPA clasificadas como profesionales o no profesionales en función de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad que poseen. En la diapositiva observamos las células presentadoras de antígenos profesionales que son capaces de captar y procesar antígenos para presentarlos posteriormente a los linfocitos T. Estas células son el macrófago, el linfocito B y la célula más especializada, la célula presentadora más especializada, que es la célula dendrítica. Las células presentadoras de antígenos son capaces de captar los antígenos, procesarlos, es decir, fragmentarlos y presentarlos en la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos T. Van a usar la molécula de clase 1 o de clase 2 dependiendo de la naturaleza del patógeno. En el caso de patógenos extracelulares, estos van a ser ingresados al interior de la CPA, procesados y presentados a la molécula de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos TCD4. Por el contrario, los patógenos intracelulares obligados, como los virus, son procesados y presentados a los linfocitos TCD8 en la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Esta molécula juega un papel importante durante el proceso de activación de los linfocitos T. Recordemos de clases previas que las células, los jefes del sistema inmunitario requieren de 3 señales para poderse activar. La primera de ellas es la interacción entre el TCR y el complejo mayor de histocompatibilidad unido a el péptido que previamente fue procesado, ¿no? Esa primera interacción establece esa primera señal necesaria que se combina con interacciones coestimuladoras y con la emisión de señales de citoquinas para finalmente activar a los linfocitos T. Como vimos en clases previas, una vez que los linfocitos están activos, ellos se diferencian. En el caso de los linfocitos TCD8 se convierten en linfocitos citotóxicos capaces de destruir de forma directa a las células infectadas por virus. En el caso de los linfocitos TCD4, una vez activados, se diferencian en células TH1, TH2, TH17, las cuales emiten una serie de citoquinas que potencian la acción de otras células de defensa, como por ejemplo los macrófagos o los linfocitos B. A continuación describimos un poco las características de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. En relación a la clase 1 podemos destacar que esta es una molécula que se expresa en todas las células nucleadas de nuestro organismo. Es un heterodímero constituido por una cadena beta que no se ancla a la membrana de la célula y una cadena alfa, que sí está anclada a la membrana de la célula. Esa cadena alfa tiene unas subunidades, las unidades alfa 1 y alfa 2 forman lo que se conoce como hendidura de unión al péptido. ¿Cuál es el sitio específico en donde se va a colocar ese pequeño péptido que proviene del antígeno que previamente ha sido procesado? Esa hendidura de unión tiene un piso cerrado, y eso tiene como limitante que los péptidos que pueden albergarse allí tienen que ser lo suficientemente pequeños, aproximadamente constitutivos de 8 a 11 aminoácidos. La unidad alfa 3, como un dato importante a destacar, es la que se encuentra unida a el CD8 del linfocito T durante el proceso de presentación de antígenos.
En esta imagen vemos de una manera más detallada lo que les acabo de comentar. Tenemos la membrana del linfocito T abajo, el receptor del linfocito T, el antígeno, ese péptido que se encuentra allí acoplado a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad y que está siendo presentado al linfocito T por parte de la célula presentadora de antígeno. Vemos que tiene tres subunidades: la cadena alfa, que es la que se encuentra anclada a membrana, y la cadena beta, que no está anclada a membrana. Específicamente la subunidad alfa 3, la que se pone en contacto con la molécula CD8 al momento de la presentación del antígeno. En esta otra diapositiva observamos las características de la molécula clase 2, la cual se expresa en las células presentadoras de antígenos profesionales. Ella está constituida por una cadena alfa y una cadena beta. Ambas se encuentran ancladas a la membrana de la célula presentadora de antígeno profesional. La cadena, la subunidad alfa 1 y la subunidad beta 1 forma la hendidura de unión al péptido, que tiene un piso abierto, lo cual permite albergar péptidos un poquito más grandes, aproximadamente de 12 a 34 aminoácidos. Otro dato importante es que la subunidad beta 2 es la que se encuentra en contacto o en unión a la molécula CD4 del linfocito T durante el proceso de presentación del antígeno. De igual forma, en esta imagen vemos con mayor detalle lo anteriormente descrito. Vemos el linfocito T abajo, el TCR de color azul, que se va a poner en contacto con la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad anclada a la membrana de la CPA. Específicamente la subunidad B2 del CMH, el que va a estar en contacto con la molécula CD4 durante el proceso de presentación. A diferencia de la clase 1, la molécula clase 2, sus cadenas se encuentran ambas ancladas a la membrana de la célula presentadora de antígeno. Ambas clases de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, o también conocida como HLA, antígeno leucocitario humano, tiene diferentes isotipos. En el caso de la clase 1, los isotipos son el HLA A, B y C, y en el caso de clase 2 tenemos la HLA-DR, DQ o DP. Esas moléculas que se encuentran subrayadas en ese recuadro rojo en la parte superior de la diapositiva son las moléculas clásicas. Las moléculas clásicas del complejo mayor de histocompatibilidad son aquellas que están dirigidas o que tienen como función la presentación de antígenos. Sin embargo, ambas clases de la molécula HLA tienen unos isotipos no clásicos, es decir, que no están relacionados con la presentación del antígeno, y esas son las que vemos justo abajo en el recuadro en la parte inferior izquierda. En caso de los isotipos de clase 1 no clásicas tenemos la HLA-E, F y G, y en el caso de las clase 2 tenemos la HLA-DM y DO. Las moléculas no clásicas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, HLA-E y G, tienen una función conocida. Por el contrario, la HLA-F no se le conoce una función específica. Una de las funciones más importantes y conocidas de la molécula HLA-G y HLA-E es su efecto protector durante el embarazo. Estas moléculas son expresadas por las células trofoblásticas y al interactuar con los linfocitos NK y otros linfocitos TCD4 o CD8 inhibe la acción de estas células de defensa y mantienen a raya el sistema inmune
garantizando que el embrión o permitiendo que el embrión pueda formarse. Es importante destacar que el embarazo constituye un desafío para el sistema inmune de la madre al considerar que dentro del organismo se está desarrollando algo que para el sistema de defensa de la mujer es desconocido. Entonces, localmente se establecen muchos mecanismos inmunes de regulación para evitar que el sistema inmune de la madre vaya a destruir las células que formarán el embrión. Entonces, una de las funciones de estas moléculas no clásicas, es decir, que no están relacionadas con la presentación de antígenos, tiene un efecto de supresión de la respuesta inmune para garantizar el desarrollo del embarazo. Otras moléculas de clase 3 del complejo mayor de histocompatibilidad que se encuentran codificadas en cromosoma 6 no están relacionadas con la presentación del antígeno y más bien esos genes codifican a proteínas que forman parte del sistema del complemento, de la inmunidad innata, o codifican a citoquinas que cumplen múltiples funciones en nuestro sistema inmune. La principal función del complejo mayor de histocompatibilidad, como lo hemos comentado anteriormente y en clases previas, es la de servir para la presentación de antígenos a los linfocitos T. Las células presentadoras de antígenos profesionales se encuentran distribuidas por todo nuestro organismo y al momento del ingreso de un patógeno captan estos, los procesan, los fragmentan en su interior y pequeños péptidos son presentados, acoplados al complejo mayor de histocompatibilidad para posteriormente ser presentados a los linfocitos T en los órganos linfoides secundarios más cercanos al sitio del ingreso del patógeno. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad también están relacionadas con el rechazo de tejidos trasplantados. Al momento de hacer un trasplante de un órgano, como vemos en la diapositiva, también se trasplantan las células dendríticas que están presentes en ese órgano. Al momento de estar presentes en el receptor, esas células salen del órgano y van a los órganos linfoides secundarios más cercanos y presentan péptidos a los linfocitos T, o sea, hacen la función que es inherente a estas células. Pero al hacerlo, esos linfocitos T pueden reconocer a ese complejo mayor de histocompatibilidad como moléculas anormales, no propias del organismo y de esa forma activarse. Al activarse se diferencian y migran a el órgano trasplantado e inducen la destrucción del órgano. Eso es a través de una vía directa. De una forma indirecta podría ser que células dendríticas del huésped ingresen a el órgano trasplantado y ya en el interior fagociten antígenos inherentes a ese órgano y lo presenten en tejidos linfoides secundarios cercanos a el órgano, ocasionando igualmente la activación de los linfocitos T y con ello la migración de estas células activadas al órgano trasplantado, ocasionando la destrucción del órgano mediado por otras células del sistema inmune. Desafortunadamente también las anormalidades, las alteraciones de estas moléculas están involucradas con el desarrollo de múltiples enfermedades, como lo vemos en la tabla presente en la diapositiva. Vemos que variantes de estas moléculas predisponen el desarrollo de enfermedades como psoriasis, diabetes tipo 2, enfermedad celíaca, esclerosis múltiple, entre otros.
por ende el diagnóstico o la identificación de estas alteraciones, de estas moléculas a nivel de laboratorio permite diagnosticar estas alteraciones. De igual forma, en el área clínica, el estudio de estas moléculas sirven para la identificación de relaciones filiales, específicamente, o una de las funciones más utilizadas es para determinar la paternidad en los casos en donde esto no esté bien definido. Y eso se puede hacer estudiando estas moléculas tanto de el hijo como de los posibles padres que puedan estar, estar siendo estudiados para identificar cuál de ellos es el padre de ese hijo. Para que los antígenos puedan ser acoplados al complejo mayor de histocompatibilidad y posteriormente presentados a los linfocitos, se requieren de una serie de procesos intracelulares. En el caso del complejo mayor de histocompatibilidad, básicamente a esta molécula van acoplados o se presentan antígenos citosólicos que se encuentran en el citoplasma de las células somáticas que expresan esta molécula. En la imagen podemos ver los pasos que conllevan al procesamiento de esos antígenos. Inicialmente estos ingresan a las células, bien sea por fagosoma o si ya están en el interior de las células, inicialmente son marcados con ubiquitina y posteriormente ingresa a un proteosoma que actúa como una especie de licuadora, entre comillas, para fragmentar ese antígeno en pequeños péptidos. Posteriormente, esos péptidos ingresan al retículo endoplásmico rugoso a través de el transportador asociado al procesamiento del antígeno o TAP. Una vez en su interior, esos péptidos pueden ser fragmentados, ¿no? Pueden ser degradados aún más para posteriormente acoplarse a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando ya está ensamblado CMH con péptido, pasan al aparato de Golgi y finalmente son vehiculizados a la membrana a través de vesículas exocíticas. En esta imagen vemos a detalles lo que les acabo de describir, los péptidos o las proteínas ya en el citoplasma, en el citosol de las células que expresan esta molécula, pasan inicialmente por un proteasoma que degrada esas moléculas, esos antígenos, esos péptidos, esas proteínas en pequeños fragmentos peptídicos muy pequeños, los cuales atraviesan ese canal conocido como TAP. Una vez en el retículo endoplásmico hay una enzima que se conoce como ERAP que fragmenta esos péptidos en pequeños péptidos, es decir, fragmenta esos péptidos para hacerlos muy chiquitos, muy pequeños y puedan quedar acoplados a esa hendidura de unión de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. En esta otra diapositiva vemos un resumen de todos esos pasos nuevamente con más detalle. El paso número 1, la proteína citosólica es marcada con ubiquitina, posteriormente ingresa a el proteosoma, se producen pequeños péptidos, estos atraviesan la TAP. Una vez en su interior pueden ser fragmentados aún más en pequeños péptidos para posteriormente incorporarse al complejo mayor de histocompatibilidad. Una vez ya ensamblados, pasan al aparato de Golgi y finalmente son vehiculizados a la membrana de la célula presentadora antes. En
En el caso del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 hay algunas variaciones durante el proceso de presentación del antígeno, ¿no? Esto, recordemos que los antígenos que son presentados en la clase 2 son de origen extracelular principalmente, los cuales van a ser fagocitados, y en el interior de las células presentadoras de antígeno esos péptidos son fragmentados en el interior de endosomas, en donde se fusionan otros lisosomas que contienen enzimas que actúan como especie de tijeras que ayudan a fragmentar esos antígenos proteínicos muy grandes. A medida que eso se va desarrollando en el retículo endoplásmico, se va ensamblando la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que inicialmente va unida a una cadena invariante, que es como una proteína que se une en la hendidura de unión para evitar que otras moléculas, otros péptidos se vayan a unir a esa hendidura durante el tránsito de esta molécula a el endosoma en donde están siendo degradados los péptidos, ¿no? Entonces esa cadena invariante lo que hace es unirse allí y evitar que péptidos se vinculen, se unan a la molécula de clase 2 recién sintetizada. Esas moléculas, una vez en el endosoma, esa cadena invariante es cortada por moléculas de clase 2 no clásicas como la HLA-DM, que se encarga de cortar esa cadena invariante e inicialmente dejar ese pequeño fragmento que se conoce como clip, que posteriormente también es removido para que el péptido pueda acoplarse a esa hendidura de unión y finalmente ya se pueda ensamblar CMH más péptido y pueda ser vehiculizado hacia la membrana del linfocito T en esos endosomas. En esta imagen vemos con detalle parte de los procesos que les acabo de comentar. Vemos al lado izquierdo cómo se va formando la molécula de clase 2 acoplada a esa cadena invariante que evita la unión de péptidos durante el tránsito, ¿no? Durante el paso del retículo endoplásmico hacia el endosoma. Una vez ya ubicado en el endosoma, entonces esa cadena invariante es rota. Inicialmente se queda un fragmento que se conoce como clip, el cual es eliminado por moléculas de clase 2 no clásicas para finalmente permitir que los péptidos del antígeno que previamente ha sido fagocitado pueda acoplarse a la hendidura de unión. Una vez listo, molécula y péptido son dirigidas hacia la membrana de la célula presentadora de antígenos para poder finalmente presentar ese péptido a los linfocitos TCD4. En esta imagen vemos un resumen de esos pasos. Una de las particularidades de la clase 2 en comparación con la clase 1 es que en esta los procesos se están desarrollando por separado. En el retículo endoplásmico se está ensamblando la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, y en el endosoma, ambos ubicados en el citoplasma de la CPA, se están degradando los péptidos. Cuando ya la clase 2 de la molécula de complejo mayor de histocompatibilidad está lista, es dirigida a ese endosoma, se elimina la cadena invariante y posteriormente se incorpora ese fragmento peptídico para posteriormente dirigir el complejo a la membrana de la CPA. La molécula CD1 es una molécula que sirve para la presentación de antígenos no peptídicos, es decir, lipídicos, lípidos, glucolípidos o fosfolípidos. Estructuralmente se parece a la CMH
clase 1 utiliza cadena invariante durante el proceso de formación en el retículo endoplásmico rugoso. Inicialmente va unida a una cadena invariante que posteriormente es eliminada para fijarse o unirse a esos pequeños glucolípidos o fosfolípidos. Una vez ya ensamblados, CD1 con esos lípidos son de igual forma vehiculizados a la membrana de las células presentadoras de antígenos para presentar esos lípidos a linfocitos T no convencionales. Un ejemplo de esos linfocitos T no convencionales son los linfocitos TNK. Estos linfocitos están limitados frente a complejos glucolípidos CD1, es decir, solamente reconocen antígenos no peptídicos unidos a la molécula CD1. Los linfocitos gamma delta que vemos al final de esa tabla también tienen la particularidad de reconocer antígenos no peptídicos, por ende pueden ser capaces de reconocer antígenos que son presentados acoplados a la molécula CD1. En esta imagen vemos los dos procesamientos de antígenos simultáneamente, un poco para ver las diferencias. En el caso de la vía endógena, que utiliza la molécula clase 1, en el retículo endoplásmico se une esos fragmentos peptídicos que han sido previamente degradados por el proteasoma. Esos pequeños péptidos son unidos a la molécula de clase 1 que es sintetizada o ensamblada en retículo endoplásmico rugoso. Una vez unidos, entonces migran a el aparato de Golgi. Eso en el caso de la clase 1 que utiliza la vía endógena, antígenos que están dentro de la célula. En el caso de la clase 2, los antígenos son exógenos, ingresan a la célula y utilizan la molécula de clase 2. La particularidad de esta vía es que, como les comenté anteriormente, por un lado se va ensamblando la CMH y por otro lado se va degradando los péptidos. Vemos en esta imagen como la vía endógena, una vez que ya se ha formado la CMH clase 1 unida al péptido, es directamente vehiculizada a la membrana de la célula presentadora de antígeno. En el caso de la vía exógena eso no es así. Como les dije en la diapositiva anterior, se va se va ensamblando la CMH clase 2 y por otro lado se va degradando el antígeno. Una vez que ya esto esté listo, se une el endosoma a ambos elementos y se acopla el péptido a la molécula clase 2 para posteriormente dirigirse a la membrana. Como les comenté inicialmente, la molécula de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad sirve para presentar péptidos a los linfocitos TCD8 y en el caso de la clase 2 sirve para presentar péptidos a el linfocito TCD4. Una particularidad relacionada con el procesamiento de antígenos y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad es lo que vemos en la siguiente diapositiva, algo que se conoce como presentación cruzada de antígenos, y es característico de las células presentadoras de antígenos profesionales, los cuales pueden expresar en su membrana moléculas de clase 1 y de clase 2. Tras la incorporación de esos antígenos hacia el interior de la célula, ellas pueden procesar esos antígenos por ambas vías y presentar fragmentos acoplados a la clase 2 a los linfocitos TCD4 y otros fragmentos a acoplarlos a la clase 1 y presentarles
ese mismo antígeno también a los linfocitos TCD8, ¿no? Al hacerlo de esta manera pueden hacer simultáneamente ambas presentaciones, es una particularidad que tienen las células dendríticas y es muy importante porque al activar a los linfocitos TCD4 indirectamente también activan a los linfocitos TCD8, los cuales requieren de la estimulación por parte de los linfocitos TCD4. Es decir, entonces se convierte de esa forma un círculo vicioso en donde la presentación de un antígeno potencia a su vez que haya más presentación, más activación, y esto se debe a esa versatilidad que tienen las células presentadoras de antígenos profesionales y en este caso particular la célula más especializada en presentación, que es la célula dendrítica. De igual forma, estas células pueden fagocitar células somáticas de nuestro organismo infectadas por virus, es decir, fagocitar todas las células, incluyendo los virus, y esa versatilidad que tiene esta célula le permite procesar esas partículas víricas y presentarlas a través del CMH clase 1 a los linfocitos TCD8, pero al mismo tiempo también presentar parte de esa célula infectada, fragmentos de esa célula infectada, acoplarla al CMH clase 2 y presentársela a los linfocitos TCD4. De igual forma estamos hablando de una presentación cruzada en donde la célula puede presentar diferentes péptidos de manera simultánea tanto al CD4 como al CD8 para potenciar el sistema inmune y favorecer la destrucción de manera más eficiente de ese patógeno. En esta tabla podemos ver una comparación de las características de las vías de procesamiento y presentación del antígeno de las moléculas clase 1 y clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Hay una serie de características que permiten diferenciarlo, una de ellas es la composición de la molécula. Vimos las diferencias más notorias al inicio de esta presentación. Importante, cuáles son las células de nuestro sistema inmune que lo expresan. Clase 1, todas las células nucleadas. Clase 2, las células presentadoras de antígenos profesionales, y hay otras células particulares como la célula el epitelio tímico o células endoteliales que pueden también expresar pequeñas cantidades de esta molécula. Y bueno, hay otras variables que permiten diferenciar el procesamiento de los antígenos que van a ser acoplados a cada una de estas moléculas, y parte de eso lo vemos en el recuadro presente en la diapositiva. Recuerden ampliar el contenido desarrollado en esta clase en la bibliografía recomendada. Gracias por su atención.